Hola a todos, el tema de hoy es artrocinemática. Cuando hablamos de artrocinemática, entendemos que esta va a comprender los movimientos que ocurren en las superficies articulares. En este caso, vamos a comprender esta relación que existe en el convexo cóncavo de la mayoría de las articulaciones. La artrocinemática nos va a ayudar a entender un poco esa distribución de fuerzas al momento que éstas entran en contacto y cómo es que se dirige el movimiento entre los huesos. Existen tres movimientos fundamentales y principales en la artrocinemática. En este caso, el rodamiento, el deslizamiento y la rotación. Cuando hablamos de rodamiento, entendemos que múltiples puntos de la superficie articular van a entrar en contacto con múltiples puntos de otra superficie articular. En este caso, se nos presenta una analogía en la cual dice que el neumático rueda por la calle. En este caso, los diversos puntos del neumático van a entrar en contacto con los diversos puntos del asfalto, en lo que sería todo este recorrido. Entonces, diversos puntos del asfalto van a entrar en contacto con diversos puntos del neumático. En el deslizamiento, un solo punto de una superficie articular va a entrar en contacto con múltiples puntos de una superficie articular. En este caso, un neumático que se desliza en el hielo. En este caso, este neumático va a girar sobre el mismo segmento de hielo. Los diversos puntos de contacto del neumático van a tener relación y movimiento únicamente sobre un punto, que es este segmento de hielo. En la rotación se nos explica que un solo punto de una superficie articular va a entrar en contacto con un solo punto de la otra superficie articular. En este caso, la analogía es un juguete que da vueltas en el mismo punto. Como tenemos acá un trompo, en este caso, esta parte del trompo va a girar sobre su propio eje y va a entrar en contacto. Podemos observar cómo una imagen nos muestra los diferentes tipos de artrocinemática: rodamiento, deslizamiento y rotación. En este caso, la superficie convexa va a rodar sobre una superficie cóncava, perteneciente a la analogía del neumático en el asfalto. Podemos observar en este caso el deslizamiento de la superficie convexa sobre una cóncava, perteneciente a la analogía del neumático en el hielo. Y por último tenemos la rotación, en este caso una superficie convexa sobre una cóncava, y esta rotación pertenece a la analogía del juguete. En las imágenes de abajo podemos observar el movimiento artrocinemático, pero ahora de una superficie cóncava sobre una convexa. En este caso podemos observar el rodamiento, el deslizamiento y la rotación. Estos movimientos se pueden llegar a dar en conjunto o individuales. En este caso vamos a analizar el rodamiento y el deslizamiento. Tenemos la imagen de una articulación glenohumeral. Acá podemos observar cómo el individuo está realizando una abducción. Podemos observar la contracción, en este caso, del músculo supraespinoso, la cual va a generar que ruede la cabeza convexa del húmero sobre la ligera concavidad de la fosa glenoidea. En este caso, el rodamiento va a ser el encargado de dirigir la trayectoria osteocinemática de la abducción completa de la diáfisis del húmero. Este rodamiento se va a ir acompañado por un deslizamiento que va a ocurrir en una dirección opuesta. En este caso podemos observar acá el deslizamiento.
Este va a contrarrestar la parte de la migración superior que se va a producir durante el rodamiento de dicha cabeza. Podemos observar cómo se da en fuerzas contrarias, deslizamiento hacia inferior y rodamiento hacia superior. De este lado tenemos una imagen en la cual se nos muestra un ejemplo patológico clásico de una superficie convexa que va a rodar sin el deslizamiento. Podemos observar cómo el músculo supraespinoso cumple con su función, va a ocurrir el rodamiento de la cabeza, pero no va a haber un desplazamiento. En este caso, la bolsa subacromial se va a ver prensada en este segmento. Se observa un pinzamiento acá entre la epífisis coracoides y la cabeza del húmero. Por este lado tenemos un ejemplo de únicamente rotación. Podemos observar cómo al buscar la pronación del antebrazo, la cabeza del radio va a girar en la fosa radial del húmero. Este movimiento también se puede observar cuando se flexiona y se extiende la cadera. Y es importante decir que la rotación es el mecanismo primario de giro articular cuando el eje longitudinal de un hueso largo es perpendicular a la superficie articular de otro segmento. En este caso vamos a observar cómo el rodamiento, el deslizamiento y la rotación trabajan en conjunto. Tenemos la imagen de una extensión de rodilla. En este caso podemos observar en la primera imagen cómo el segmento fijo es el distal y el segmento móvil es el proximal, en este caso el fémur. Podemos observar cómo al realizar la extensión, en este caso el fémur, realiza una rotación en sentido interno al mismo tiempo que el cóndilo del fémur rueda y se va a producir la extensión de rodilla de manera automática. Al mismo tiempo ocurre un deslizamiento hacia posterior. Acá podemos observar cómo la superficie del fémur es convexa y esta parte de la tibia es cóncava. En la segunda imagen podemos observar cómo el segmento proximal es el que está fijo y el que se va a movilizar es el segmento distal, en este caso la tibia. Ocurre un rodamiento hacia anterior y superior, ocurre un deslizamiento hacia anterior y existe una rotación ligera de la tibia hacia afuera. En este caso, esta es una posición de bloqueo de la articulación de la rodilla cuando está en completa extensión. Esta posición la va a optar un individuo cuando se encuentre en bipedestación. En resumen, acá se presenta una tabla la cual especifica que cuando ocurre un movimiento de una superficie convexa sobre una cóncava, el rodamiento y el deslizamiento se va a dar en direcciones contrarias. Como en el caso del primer ejemplo, podemos observar cómo el rodamiento va hacia anterior y el deslizamiento hacia posterior. La otra teoría dice que el movimiento de una superficie cóncava sobre una convexa, en este caso la segunda imagen, ruedan y se deslizan en direcciones similares. En este caso, el rodamiento va superior a anterior y el deslizamiento va únicamente hacia anterior.
podemos al mismo tiempo ver cómo encajan perfectamente al movilizarse. Es importante también que cualquier posición distinta a la de bloqueo se le va a denominar posición laxa. Y estas posiciones también se ven influenciadas por los ligamentos, por las cápsulas y por las estructuras musculares. Al mismo tiempo, nos va a ayudar a comprender la artrocinemática para saber cómo aplicar ciertas bases de algunas técnicas de terapia manual. Al mismo tiempo, nos va a enseñar cómo aplicar las fuerzas externas que ayudan a dirigir la artrocinemática normal de una articulación. Acá la bibliografía, espero les haya gustado. Gracias.